silenciados los micrófonos para no tener ruidos ambientes. En el chat de la plataforma pueden escribir preguntas o aportes que quieran hacer para que nuestro ministro las pueda responder al final de su presentación. Por supuesto, como siempre, terminada la charla, se enviará una pequeña encuesta donde podrán descargar también la presentación que estamos haciendo en este momento. Como siempre, dar rápidamente algunos saludos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, partiendo con nuestros agradecimientos por la preferencia a todas las corporaciones de ACIMED, que ustedes la ven en pantalla, ¿no es cierto?, y que hemos nombrado en otras ocasiones, y hoy, en honor al tiempo y al tiempo del ministro, vamos a leerla solamente acá. Comentarles que seguimos solicitando a todas las empresas su SPC que usted no está ocupando por antiguo, porque le falta algún mantenimiento, lo estamos necesitando en el Liceo Industrial Chileno Alemán, donde nuestros estudiantes están absolutamente en clases online, gracias al esfuerzo que se ha hecho en todos los socios de ACIMED. Así que, como siempre, reiteramos mantener esta campaña. Desde el 13 de agosto al 8 de septiembre podrán postular al Liceo Industrial todos los alumnos que así lo deseen. Nosotros seguimos funcionando y el liceo debe seguir funcionando. Tenemos que ir paso a paso volviendo a la normalidad, y sea online o presencialmente, nuestros alumnos tienen que ya inscribirse para el próximo año. El Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de ACIMED anuncia a nuestros socios que cuenta con certificaciones gratuitas en las regiones metropolitanas, Tarapacá, Antofagasta. Las evaluaciones se realizan en instalaciones de la empresa bajo un estricto protocolo COVID-19 para seguridad de candidatos y evaluadores, cupos limitados, gratuitos para todos los integrantes de la cadena ACIMED. La consulta, por supuesto, en centro.asesorías.acimed.cl. Nuestra próxima actividad importante, como ya lo decía, 26 de agosto, 8:45 horas, Foro Anual de la Industria 2020, la nueva industria, motor de la reactivación económica y del empleo. Ahí los esperamos a todos. Bien, sin más avisos, por supuesto, no podemos partir sin saludar a nuestros estimados auspiciadores. Me refiero a los héroes para vivir con ganas, Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso, Aceros ASA, Acero Sostenible, pues seguimos construyendo juntos. Sintac, simplificamos tu mundo. Indura, Grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. OTEC, ACIMED, capacitando para crecer. ACIMED Asesorías, porque apoyamos siempre tu gestión. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo, y por supuesto siempre presente Capa Cero, siempre con Chile. Señores y señores, quiero dejar con ustedes a nuestro presidente en primer lugar para que nos salude y nos presente a nuestro importante invitado, don Dante Arrigoni. Muy buenos días, presidente. Buenos días, Marcelo. Buenos días, señor ministro. Gracias por acompañarnos en este webinar de ACIMED, que para nosotros es muy importante estar en contacto con las autoridades, con el gobierno y obviamente con nuestros socios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Bueno, estimados socios, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia de ACIMED. Hoy contamos con un excelente invitado, el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno Charme, a quien le agradezco su gentileza de acompañarnos esta mañana. Lo primero que quiero decirle al ministro es que la industria metalúrgica y metalmecánica tiene una interrelación permanente y directa con varios sectores de la economía, entre los que se destaca de manera muy relevante la minería y la construcción. Lo segundo que le quiero decir es que ACIMED, junto a Consul, elaboramos un plan de reactivación industrial en donde se analizaron las políticas aplicadas en los países desarrollados para superar las anteriores crisis globales, como la asiática y la subprime. Y la conclusión fue que la inversión pública en infraestructura fue una política que aplicaron todas las economías para poder reactivarse, por el impacto positivo que genera no solo en la recuperación del corto plazo, sino también en materia de innovación y crecimiento de largo plazo. Por lo tanto, señor ministro, se podrá imaginar el interés que tenemos por escuchar esta mañana, con la esperanza que nos pueda dar buenas noticias en relación a las inversiones donde nuestra industria pueda ser protagonista.
Entre las oportunidades y desafíos detectados en el plan industrial que elaboramos junto a Econsul, está el reactivar sectores relacionados con la industria metalúrgica y metalmecánica, con políticas de innovación y crecimiento, donde juega un factor clave el impulso a la inversión pública en infraestructura, generando encadenamientos virtuosos en varias industrias nacionales. Cabe señalar que la reactivación industrial manufacturera será muy relevante para el país en esta crisis, dado que alcanza el 11% del PIB, y dentro de la industria, el sector metalúrgico y metalmecánico alcanza el 20% de su producción. También es necesario recalcar que las cifras de inversión que se necesitan superar la disponibilidad presupuestaria del Estado, por lo que se requiere necesariamente de inversión privada. En este contexto, se deben aprovechar las oportunidades que ofrece el Fondo de Infraestructura y Sistema de Concesiones del MOP. En concreto, nuestras propuestas relacionadas con el impulso de infraestructura pública y privada son las siguientes. Primero, activar el plan de negocios quinquenal del Fondo de Infraestructura. Segundo, acelerar y optimizar el pipeline de proyectos de concesiones del gobierno, priorizando aquellas iniciativas que reduzcan los cuellos de botella logísticos. Y tercero, agilizar la aprobación de proyectos privados que tengan mayor impacto en el empleo en la industria nacional y que estén más avanzados en el proceso de aprobación usando el catastro de proyectos de GPS. Este plan, que incluye otras 4 propuestas pensadas para su ejecución en el corto plazo, ya está en conocimiento de las autoridades económicas y también en manos del ministro Monero, por lo que esperamos que tenga una buena acogida de su parte. Finalmente, quiero celebrar el anuncio del gobierno del Plan Chile se recupera, que incluye un plan de inversiones públicas por 4.500 millones de dólares extra para el periodo 2020-2022 en obras de infraestructura. En relación a este anuncio, nos gustaría poder conocer si existe un cronograma concreto de los proyectos que impulsará el gobierno, en donde se especifique el monto comprometido y las fechas de inicio, además de medidas que eliminen el exceso de burocracia que generalmente ralentizan su puesta en marcha. Si hubieran fechas comprometidas de partida de los proyectos, entonces nosotros podríamos asumir los compromisos de contratación y de inversión con anterioridad. De esta forma, ayudaríamos a paliar en parte la enorme cesantía que tenemos. Para reactivar nuestra economía y dar trabajo a los más de 2 millones de desempleados que ya se registran en el país, necesitamos estas actividades para ayer. Muchas gracias. Don Alfredo Moreno Charme es ingeniero civil de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Chicago. En el ámbito público ha ejercido como ministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, y en el sector privado ha sido presidente de la Fundación Teletón y de ICARE, vicepresidente de Fundación Paz Ciudadana y del Patronato Nacional de la Infancia, consejero de la Universidad del Desarrollo, del Teatro Municipal y de la Fundación Libertad y Desarrollo, además de presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Dejo con ustedes a nuestro muy querido y cercano ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. Don Alfredo tiene el micrófono. De repente me quedé con la pantalla. Oye, bueno, Sí, ahora sí. muy buenos días. Primero saludarlo, presidente, saludar a Marcelo también, y a todos los que hoy día se han dado el trabajo de estar en esta conferencia, a ver si podemos tener una conversación sobre este tema. ¿Qué podemos hacer frente a un momento tan difícil, como ha dicho Dante, que estamos viviendo? Y que tenemos que superar, porque hay muchísima gente que necesita un trabajo, hay muchísimas industrias, como es el caso de ustedes, ¿no es cierto?, que requieren comenzar a operar nuevamente, hay muchas actividades que están muy afectadas, así que
Ese es el sentido de esto y todo en el trasfondo, por supuesto, de las dificultades que nos produce la enfermedad. Y con eso es el tema que quisiera partir, porque es imposible entender y pensar qué podemos hacer hacia adelante si no vemos el marco de la salud. Así que si vamos a la primera, para ir a lo esencial, desde más o menos la mitad de junio, desde mediados de junio, la enfermedad, la pandemia, el coronavirus ha comenzado a mejorar. Las barras azules que ustedes están viendo ahí son el número de contagiados nuevos que tenemos cada día y persistentemente ese número ha estado cayendo. Lo mismo, la línea roja muestra la positividad, eso está medido como el promedio móvil de 7 días de los exámenes de PCR, es decir, qué porcentaje de personas de las que testeamos, y eso que estamos haciendo más test, progresivamente ha ido aumentando el número. Sin embargo, así como hasta mediados de junio, cada vez encontrábamos una mayor proporción de la población contagiada, ahora cada vez tenemos menos, hoy día estamos hablando del 7% en la región metropolitana y aproximadamente el 8% en el país. Los datos que se tenían del Comité Social de COVID-19, que pensaban en cómo pensar en desconfinamiento, pues decían que tenía que tener una positividad menor al 10, bueno, estamos en el 8. Es decir, la enfermedad, la pandemia nos está dando la oportunidad de que podemos empezar a relajar las condiciones de lo que se ha hecho, y por lo tanto hay muchas personas que van a quedar en condiciones de comenzar a movilizarse y a buscar un trabajo. Y si vamos a mirar ahora la situación que tenemos en materia de actividad y de empleo, es justamente lo provocado por esta enfermedad, es que si uno mira la actividad, y en el gráfico de arriba, la línea roja son las expectativas de crecimiento para el año 2020, el mes en que están es el mes en que se tomó la encuesta, son las expectativas económicas, la encuesta de expectativas económicas, y ustedes pueden ver que mientras en marzo pensábamos todavía que estábamos sobre 0, tipo 1%, de ahí en adelante cada vez la expectativa es que la caída en el año 2020 es peor, hasta el último mes en el cual por lo menos se ha estabilizado en del orden del 6%. Es decir, la actividad económica durante el año no ha parado de caer y las perspectivas de ser más malas. El IMASEC de junio, 12,4, 12,2 negativo. La expectativa para julio es otro 12%, o sea, números que no veíamos desde la crisis del año 1982. Y eso a su vez en el empleo, en el gráfico de abajo está el empleo, hemos caído, ya el presidente Arrigoni lo mencionaba, tenemos hoy día 1,7 millones de personas que ya no están ocupadas comparado con antes, ese es las barras azules, y por otro lado tenemos 700, 800 mil personas con contratos suspendidos que en otras circunstancias habrían aparecido como personas desempleadas, o sea, tenemos fácil, digamos, del orden de 2,5 millones de personas que han perdido su trabajo o que están a punto de perderla. Por lo tanto, el tamaño del problema es realmente de proporciones impresionantes. Si vamos a algunos de los sectores de la actividad, los números son, digamos, por ejemplo, alojamiento, servicio de comida es casi 50% la caída de la actividad. La construcción ha caído 30%, el comercio 25%. O sea, son números realmente impresionantes y que solo pueden uno, digamos, ir a grandes crisis como la del 82, como la del año 29, para encontrar una cosa de estas características. Eso es, estimados amigos, estimadas amigas, a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una situación inédita. Además de eso, esto está extendido a todo el país. Esto no es un terremoto, esto no es un tsunami, esto no es una erupción volcánica, esto es un problema a lo largo de todo el país, y peor aún, es a lo largo de todo el mundo. No sabemos cuánto va a demandar el mundo de cada uno de nuestros productos, porque el mundo entero está sufriendo los mismos síntomas y los mismos problemas que tenemos nosotros. Aquí podríamos poner los gráficos de Europa, de Estados Unidos, de China, de Italia, de España, y de otras partes de Latinoamérica, y las curvas serán más pronunciadas o menos pronunciadas, pero son todas iguales, ¿no? La caída del producto de Estados Unidos en el segundo trimestre de este año fue 32%.
Esos son los números que tenemos. Tenemos caídas en nuestros países vecinos, Perú 40%, Argentina cosas similares, y así. Entonces, los números en todas partes son de una cosa catastrófica. Ese es lo que tenemos, y por lo tanto, lo que les voy a mostrar apunta justamente a enfrentar una situación que es completamente, digamos, inédita y de proporciones realmente extraordinariamente grandes. Pero antes de ir a eso, quiero volver a lo primero que dije. No hay manera de hacer esto si no tenemos cuidado con la salud. Si nosotros abrimos y decimos, mire, vamos a comenzar a operar normalmente, y somos descuidados con eso, nos va a pasar, igual nos va a pasar en algún grado, pero digo, nos va a pasar lo que le ha pasado a muchos países que han tenido que volver atrás. Y por lo tanto queremos ser lo más precavido posible. Esto ustedes es importante que lo tengan en cuenta en sus empresas, porque va a afectar directamente la capacidad de las empresas de poder seguir adelante. Va a afectar además la disposición de los trabajadores de ir a trabajar. La gente tiene mucho miedo de ir a trabajar. Pero en el caso nuestro, en el caso de la autoridad, tiene que no solamente pensar en el lugar de trabajo, tiene que también pensar en la ciudad y en el desplazamiento. La gente, para poder ir a trabajar, muchas de las personas, la mayoría, no puede hacer teletrabajo, tiene que ir. Y por lo tanto, junto con lo que les voy a mostrar, también hay un trabajo de poner a la ciudad en las mejores condiciones para que la gente se pueda desplazar a trabajar, ¿no? Y se han buscado todos los lugares en las distintas ciudades a lo largo de todo Chile, donde hay aglomeraciones de personas, en los paraderos, en ciertas calles del centro de la ciudad, en fin, y se están tomando las medidas de cómo poder, voy a mostrarle algunos ejemplos, poder darle más espacio a las personas para que puedan realmente ejercer, por responsabilidad personal naturalmente, siempre esto depende de la responsabilidad personal, ejercer el distanciamiento social y el autocuidado. Se están creando 74 kilómetros de zonas peatonales, 180 kilómetros de ciclovías temporales, dice aquí, pero que el día de mañana podrían ser algunas de ellas permanentes, pero que son adicionales a las ciclovías que tenemos. 48 intersecciones tipo Tokio, que son las que son en diagonal, de manera tal de que la gente no tenga que hacer dos pasadas, digamos, para llegar a la esquina que está en diagonal, y de esa manera tenga que esperar, digamos, más tiempo en las esquinas, aumento de las luces verdes peatonales, más vías exclusivas de transporte público, va a haber una severa limitación, digamos, de los espacios para los automóviles, para darle más espacio a las bicicletas, a los peatones y al transporte público, porque más espacio para el transporte público significa menos tiempo en los buses, y más capacidad de la flota para transportar a la gente. Y ahí está en cada una de las regiones. Algunos ejemplos. Por ejemplo, arriba a la izquierda, esto es una feria, ¿no? ¿Cómo puede ser la forma de poder hacer una feria sin la situación que tenemos esto? Además, con una circulación que va en un solo sentido y no, digamos, como vemos en la feria, que normalmente la gente se mueve en los dos sentidos, se van encontrando. Después, por ejemplo, lo que está al lado es, esto es efectivo, es Rancagua. Entonces tenemos una calle, que normalmente era una calle con vereda y para usarlo con automóvil, que ha transformado la parte de los automóviles, una parte para bicicletas, y la otra es para las personas, y está demarcado ahí si tienen que esperar y hacer cola, dónde tienen que ponerse cada uno de ellos. Abajo tenemos, eso es en Agustina, en Santiago, cómo ampliar las veredas y tener vías segregadas, digamos, para bicicletas, dejando un espacio muy pequeño para el automóvil. Al lado, cómo trabajar el tema de los paraderos, eso es Las Condes. Los paraderos son un punto de gran aglomeración, de qué manera entonces ampliar el espacio de manera tal de que la gente no ocupe solamente el paradero, sino también los espacios aledaños y tenga demarcado más o menos las distancias que tiene que tener uno de otro. O sea, la preocupación, aparte de la preocupación naturalmente uno, de la mascarilla, la distancia social, lo que puede hacer cada una de las empresas con control de temperatura, con alcohol gel, con entregarle los elementos,
digamos, a cada uno de los trabajadores, hemos creado protocolos para cada una de las empresas. En materia de la construcción, hemos hecho obligatorios esos protocolos a toda empresa que trabaja con el Ministerio de Obras Públicas, o Vivienda, o Transporte. Pues hay más de 1000 empresas de la Cámara Chilena de la Construcción que han firmado estos protocolos. No se puede trabajar en grupos mayores de 10 personas, de manera tal de que si alguien se contagia, los contagios solamente abarquen grupos pequeños. En fin, pero junto con eso, tenemos que adecuar la ciudad, porque la gente tiene temor, y razonable temor, ¿no es cierto?, al uso de lo que es la forma de transporte a través de la ciudad, el transporte público, las calles, en fin. Si las personas viven cerca, ojalá vayan caminando, ojalá vayan en bicicleta, y estamos tratando de darle las mayores facilidades. Entonces, vamos, dicho eso, a lo que tiene que ver con el motivo de esta conversación, que es este plan de emergencia para la protección y la recuperación económica. Esto nace y se hace posible porque hay este acuerdo, hace poco tiempo atrás, un mes y medio atrás, o 2 meses atrás, 14 de junio, se crea este fondo COVID por $12.000 millones para implementar, digamos, las medidas de emergencia por los próximos 24 meses en intentar resolver esto. Y esto tiene dos partes. Una que hemos visto ya funcionando, que es la protección de los ingresos de las personas. Aquí se creó el ingreso familiar de emergencia, se hizo un fondo para salud de $500 millones para proveer al personal de salud de todas las cosas que necesitaba para poder enfrentar el tremendo trabajo que han tenido. Se tuvo que enfrentar el problema de las personas, de trabajadores a honorarios que no tienen seguro de cesantía. Hubo que mejorar la protección y tener que financiar lo que es el seguro de cesantía, la parte, digamos, que las personas no tenían financiados por sí mismas. En fin, mejorar las condiciones que tenía, mejorar los porcentajes que pagaba. Todo eso es lo que hemos visto y lo que tiene hoy día las personas en su casa, pudiendo tener un ingreso a pesar de que muchos de ellos no trabajan. Una situación inédita, ¿no? Hemos llegado a tener 11 millones de personas encerradas en su casa y el Estado financiando la estadía de esas personas, en una forma u en otra. Hoy día estamos con menos personas, pero aún es un número muy significativo de varios millones de personas que se encuentran en su casa. Pero hay otra parte, y que es la parte más significativa de estos recursos, que están destinados a la recuperación económica y que son realmente los que realmente importan. La primera parte de arriba es absolutamente la emergencia, pero no es posible mantenerla en el mediano ni en el largo plazo. No hay manera de ningún Estado, ni ningún fondo, ni ningún país que pueda mantener en forma permanente a todos sus ciudadanos sin trabajar en su casa y con un ingreso. De tal manera que lo que interesa es, digamos, pasar a la etapa de la recuperación económica, y como ya mostré, la situación de salud nos está empezando a dar la posibilidad de hacerlo. Y eso tiene 3 partes. Voy a partir mencionando las dos de abajo, pero me voy a centrar después en lo que es específicamente, digamos, la tarea que me corresponde, que es el plan de inversión público y privado. Pero dentro de las políticas pro empleo, y quizás si podamos a la próxima lámina, porque ahí está explicado, digamos, el detalle, dentro de las políticas pro empleo, que es un tema que está a cargo de la ministra del Trabajo, María José Saldívar, hay dos partes. Uno que tiene que ver con incentivos a la contratación. Yo supongo que ya dentro de esta semana, o a lo más la próxima, va a ir, digamos, el proyecto de ley de subsidio a la contratación. Va a ser un aporte sustantivo para la contratación de personas. Ahí se va a especificar, no está todavía totalmente determinado, cuál es la línea base, porque obviamente es para contratación adicional. Entonces, adicional a partir de cuándo, hasta qué nivel de salario, digamos, va a haber un subsidio, qué porcentaje del salario va a pagar el subsidio, por cuánto tiempo, en fin, todo eso va a estar ahí, pero es una cantidad muy sustantiva. El monto destinado a eso es del orden de $2.000 millones y pretende, digamos, apoyar la contratación del orden de 1 millón de empleos. O sea, ahí hay un punto muy significativo que no pretende crear trabajos desde obras que haga el Estado, sino que es ayudar a empresas privadas que hagan, digamos, lo que saben hacer, lo que quieran hacer, lo que vean posibilidades de hacer, pero ayudarlos a que tengan una contratación
importante de personas para hacer eso a través de un subsidio temporal. Por otra parte, a las personas también hay un apoyo para que aquellas personas que tienen que reconvertirse, porque es indudable que aquí por algún tiempo al menos van a haber algunas áreas que van a ser mucho más chicas de lo que eran, ¿no? O sea, probablemente la aviación, ¿no? La aviación va a ser por un tiempo al menos, a lo mejor después de un tiempo, pasado todo esto, la gente se va a olvidar, va a andar en el avión igual, pero seguramente por algún tiempo van a haber menos vuelos del avión y eso va a significar que menos personas van a poder viajar en las líneas aéreas. Esas personas van a tener que reconvertirse y trabajar en otra cosa. Lo mismo probablemente respecto del turismo. Menos personas van a venir por las mismas razones que mencioné a lugares que normalmente vivían de turistas extranjeros. Probablemente eso va a ser menor durante algún tiempo. Entonces también va a haber una reconversión. Y así en ciertas cosas va a pasar y la gente tiene que reconvertirse, tiene que capacitarse en una nueva actividad. Y también entonces hay recursos para eso. La segunda cosa que aquí aparece con punto número 3 es el apoyo a las pymes y a las empresas en general, a cargo del ministro Lucas Palacio, el ministro de Economía, y que tiene que ver con apoyar lo que sean las inversiones y la actividad de las empresas. Ya lo mencionaba el presidente Arrigoni respecto de la reducción de la burocracia, facilidades para reemprender. Hay muchas personas, digamos, que se terminó su empresa, que tuvo que cerrar, pero quiere partir nuevamente, buscar, y ya este es un trabajo que ya se está haciendo, con los distintos gremios, digamos, qué son las cosas que se pueden hacer con cada uno para poder avanzar. Financiamiento, bueno, ya han visto varios de los créditos, ya están funcionando. Hay aquí también temas tributarios, hay ya un proyecto para las empresas pequeñas, de reducción de la tasa de impuesto de primera categoría a la mitad, que está ya en el Congreso en discusión. Por otro lado, también va a haber un proyecto de depreciación instantánea del 100%, que además tiene una característica porque no es una depreciación instantánea de la inversión, sino que es una depreciación instantánea del flujo de caja. Es decir, si yo estoy haciendo un galpón, pero este año hice la mitad del galpón, bueno, lo que gasté en la mitad del galpón, puedo depreciar esa mitad del galpón el 100%, aunque todavía no construí el 100% del galpón. Entonces, es una condición que permite, digamos, desde el punto de vista tributario, financiar un porcentaje relevante de la inversión si uno la hace este año o de aquí hasta el año 22, que es donde estaría vigente esto, poder financiar una parte importante de las inversiones. O sea, si uno piensa y dice, mire, esto va a ser una cosa temporal, a lo mejor yo tengo un hotel, voy a tener muy pocos turistas, digamos, a lo mejor durante algunos meses o a lo mejor durante un año. Bueno, perfecto, pero este es el momento ahora de hacer una remodelación, de construir una nueva torre, de poner un nuevo gimnasio, de hacer una nueva piscina, pensando en que después de todo va a ser mejor. El mejor momento es para hacer esa inversión ahora. Tengo menos costo alternativo de no estar usando mis instalaciones completamente, y por otro lado, digamos, tengo un financiamiento del 27% que proviene de normas como las que le acabo de mencionar, sumado a una tasa de interés que está, digamos, en los niveles más bajos que ha existido en la historia. Entonces, esos son dos elementos que se suman al que quisiera, digamos, referirme en esta oportunidad, que se refiere a un plan de inversión pública. Ahí están los 4.500 millones de dólares, que son 4.500 millones de dólares adicionales, que además cuando se habla de 4.500 millones de dólares es solamente la parte pública de esa inversión, pero hay también inversión privada en obras públicas que se suma, como voy a explicar, y también nos toca ver lo que es la inversión propiamente privada. Hay del orden de poco más de 20.000 millones de dólares, particularmente en proyectos mineros y proyectos de energías renovables no convencionales, que están ahí prontos a ser realizados, que están sacando sus últimos permisos, y que nos interesa mucho apoyar, y donde GPS, como bien decía Dante, es muy importante, y entonces nos toca coordinar ese trabajo de manera tal de que esa inversión privada se sume también a la inversión pública, tanto la que ya está prevista como esta nueva, y podamos entonces tener un shock de inversión, un shock de demanda por trabajo y de actividad
se produzca y que haga, como quien dice, de la chispa que permite echar a andar esto. Esto no, naturalmente no va a producir 2 millones de empleos, que es lo que necesitamos. Lo que va a producir es una parte de eso, un nivel de actividad que comience, ¿no es cierto?, a echar a andar y que va a ser complementado con las medidas que acabo de mencionar hacia abajo. Esto incluye no solamente lo que voy a mencionar, no solamente al Ministerio de Obras Públicas, también a Vivienda, a Transporte, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en fin, o sea, hay una serie de ministerios que hacen inversión, todos ellos coordinamos eso de manera tal de hacer este plan que, como digo, apunta a un shock de inversión. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo está hecha esta cartera? Que, entre paréntesis, lo que estimamos nosotros que va a crear del orden de 250.000 nuevos empleos. Esta cartera, nosotros hemos considerado cinco criterios. Y yo recibí el plan de ustedes, lo miré con mucha atención, creo que tenemos muchas coincidencias, pero a veces cuando uno lee el diario, digamos, la gente habla, hay que hacer tal gran obra. Bueno, hay muchas grandes obras que vamos a hacer y que estaban presupuestadas desde antes, pero cuando uno habla de un plan de inversión adicional, es muy difícil que ahí entre una gran obra, porque una gran obra requiere muchos años de ingeniería, de diseño, de permisos ambientales, de permisos municipales, de evaluación social, digamos, para poder tener las aprobaciones, en fin, de participación ciudadana. Es imposible crear en el corto plazo y ejecutar, que es lo que nos interesa. Nosotros queremos, lo que nos interesa es proyectos que se puedan ejecutar en forma inmediata, no cosas que digamos que vamos a hacer ahora, pero que en realidad van a generar trabajo en 5 años más. Entonces, el primer criterio fue buscar proyectos que podamos hacer en forma inmediata. ¿Y cuáles son esos? Son aquellos proyectos que ya tienen todas estas cosas que he mencionado, proyectos que ya tienen hecho su diseño, su ingeniería, que ya tienen su permiso, que los tienen muy avanzados, que tienen aprobaciones de rentabilidad social ya positiva y aprobación, o que están muy avanzados en ese proceso. De otra manera, es totalmente iluso pensar que cuando uno dice que va a hacer tal cosa, puede sacar las licitaciones y todo, pero en realidad son cosas que van a producir trabajo en muchísimo tiempo más. Y el primer criterio y el básico, y todo lo que vamos a hablar, tiene que ver con proyectos que se pueden ejecutar en forma inmediata. Y eso es lo que hemos buscado, y de ahí nace la cartera para hacer estos 4.500 millones de obra pública, más la inversión privada que está asociada a ella. Segundo, naturalmente, el objetivo final es crear empleo. Y por lo tanto, se privilegian aquellos proyectos que tienen más creación de empleo, ya sea directa o indirecta. También aquellos que generen crecimiento económico, porque a veces uno tiene cosas que tienen un multiplicador. Por ejemplo, si yo aumento los subsidios de vivienda, bueno, yo pongo X, pero resulta que la persona pone su ahorro previo y pone a lo mejor un crédito, digamos, hipotecario, y en realidad yo pongo X, pero la casa vale 2X. Por lo tanto, la inversión, el aumento de la actividad y el aumento del empleo es consistente con 2X y yo puse un X. Ese tipo de cosas, por supuesto que interesan. Hay cosas también que generan productividad, todo lo que es caminos, por ejemplo, ¿no? Cada vez que uno hace un camino, bueno, yo le estoy dando la oportunidad a una industria, a una agroindustria, en fin, que pueda hacer mucho mejor su trabajo, o que alguien pueda hacer la inversión que pensaba hacer, pero que antes no tenía el camino adecuado para llevar eso al puerto, al mercado, a donde sea. Cuarto, como ya mencioné, esto es una situación completamente distinta de otras que hemos vivido. Esto afecta al país entero. Y por lo tanto no podemos tener, digamos, proyectos que están aquí, allá y acullá, pero no en otras partes. Necesitamos estar en las 16 regiones del país lo más armónicamente posible. Este problema ha afectado a todas partes, necesitamos proyectos en todos los lugares. No podemos decir, bueno, tenemos en las 8 principales regiones y en las otras ya veremos. No, tenemos que tener en todos lados y por lo tanto hemos hecho el esfuerzo de buscar cómo apoyar a todas las regiones del país. Y finalmente, el acuerdo desde el momento en que se firmó, del 14 de junio, uno de los acuerdos entre el gobierno y la oposición es que esto tiene que tener una preocupación
por ser un aporte al medio ambiente, tener preocupación por el medio ambiente, particularmente con el tema de la sequía, y por lo tanto, como ustedes van a ver, hay, digamos, un énfasis en cosas que van a superar nuestros déficit hídrico, que es otra crisis gigante que tenemos, no en todo el país, pero en la mayor parte del país, además donde está la mayor parte de la población y la mayor parte de la actividad económica, y eso ha seguido exactamente igual. Lo que pasa es que con la enfermedad y los problemas sociales, la sequía ha pasado como nada. Si no fuera por eso, estaríamos hablando todo el día de la sequía en Chile. Tenemos una sequía impresionante, que además lleva muchas décadas, y que tenemos que enfrentar, así que los proyectos que apuntan a eso y a resolver ese tipo de problemas, naturalmente también nos interesan especialmente. Y hay otras cosas que no son directamente obtener fuentes de agua o mejorar la distribución del agua, pero que sí son enfrentar el cambio climático, como son los problemas que tenemos en el borde costero. Otro de los elementos del cambio climático que hoy día está pasando es que el mar está subiendo, tenemos problemas en el borde costero en todos lados, y por lo tanto mayores protecciones y mejoras en el borde costero son también obras que se encuentran en la cartera. Y en la zona norte, el cambio climático se expresa en aumento en la lluvia. O sea, en la parte norte, en vez de que tengamos sequía, lo que ha pasado es que la lluvia ha aumentado al doble. Igual es una cantidad mínima, pero esa cantidad, el doble y más concentrada, produce aluviones, ha afectado poblaciones, afecta la infraestructura, los caminos, y por lo tanto hay que invertir en obras de control aluvional, hay que mejorar la infraestructura de los caminos, y por lo tanto también eso está considerado como obras de adaptación al cambio climático. ¿Cómo se distribuye esta cartera? Con proyectos que fueron construidos de la forma que acabo de mencionar. Los 4.500 millones, la primera columna, ahí está, inversión pública, 4.500 millones. A esto se suman más de 558 millones, porque aquí falta, digamos, el dato todavía de vivienda y urbanismo, que depende de qué tipos de subsidios va a entregar. Aquí falta, digamos, el dato de la parte privada que las personas van a entregar, digamos, para terminar de financiar sus casas. Aquí está solamente, digamos, lo que financia el subsidio. Así que al menos vamos a tener 550 millones de dólares en la parte privada, y vamos a tener entonces más de 5.000 millones de dólares en inversión adicional en los años 2022. ¿Dónde están, cómo están distribuidos? Bueno, si vamos por ministerio, esto tiene 3.300 millones, 3.400 millones en el MOP. Voy a ir a un detalle de lo que el MOP, digamos, pretende hacer, que está mucho más desagregado que otros ministerios, así que dejémoslo un segundo. Luego tenemos el segundo en importancia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que, como digo, solamente en lo que va a gastar el fisco son 1.300, pero a eso se une una inversión importante del sector privado, ¿no?, que se suma a los subsidios, donde lo fundamental son los subsidios habitacionales, tanto para viviendas nuevas como para mejoramiento de viviendas y de barrios, y que van a alcanzar en este periodo a 1.300, 1.400 millones de dólares. También hay algún aporte para veredas y reparaciones de calzadas y pasajes, en fin, pero lo principal, de los 1.350, 1.200, son aumentos de los subsidios para vivienda, tanto para vivienda nueva como para mejoramiento de vivienda. En el caso del Ministerio de Agricultura, son 150 millones de dólares en inversión pública y del orden de 90 privada, y que van todos, los fundamentales, digamos, aumento en los subsidios y los concursos de tecnificación de riego. Se calcula que se van a poder tecnificar 27.000 hectáreas adicionales a las que se vienen haciendo. Ya estamos hoy día con el presupuesto más grande de la historia en esta materia. También hay un aporte para revestimiento de canales, para algo en reforestación, pero lo fundamental tiene que ver con aumento en los subsidios de riego, y que en total, digamos, van a dar una inversión adicional, 240 millones de dólares. En el caso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, estos son, digamos, aportes que se le hacen a las municipalidades, y las municipalidades ocupan en dos programas.
los programas de mejoramiento de barrios y los programas de mejoramiento urbano, y que tienen básicamente que ver con sedes vecinales, mejora de vereda, apoyo a APR, a sistemas de agua potable rural, plazas, en fin, mejoras pequeñas que tienen la gracia además de que se pueden hacer en forma rápida, ¿no? La rapidez aquí no deja de ser algo relevante. El Ministerio de Transporte, aquí aparece solamente 30 millones de dólares, que son estudios para movilidad en las regiones. Los estudios, entre paréntesis, en el caso de transporte, ocupan mucha gente, porque son puras encuestas. Algo de semáforo y ese tipo de cosas, pero aquí falta, no está aquí incluido, porque el Ministerio de Transporte en forma directa invierte muy poco, pero a través de las dos empresas dependientes de ella, que es el Metro y Ferrocarriles, invierte mucho. Las inversiones de ellos son del orden de 400 millones de dólares cada uno, así que hay como 800 millones de dólares adicionales que van a ir por ferrocarriles y por el Metro, que no están incluidas en estos números, pero que son inversión adicional, digamos, que se va a realizar y que básicamente van a iniciar las primeras estudios y avances de lo que son la línea 8, 9 y la extensión de la línea 4 del metro, y de todo lo que son los trenes de acercamiento, tanto en Santiago como en Valparaíso y Biobío. Y en fin, Ministerio de Deportes es una cosa pequeña que tiene que ver con algunos centros de Elige Vivir Sano adicionales a los que ya estaban considerados. Ahí está más o menos lo que van a ser los otros ministerios, y vamos ahora a lo que va a ser el MOP. ¿Por qué saltamos a lo que...? Está en un orden distinto. El MOP lo tenemos más adelante. Bueno, sigamos, después vamos a ir al detalle del MOP. Les dije yo que esto tenía que estar más o menos distribuido en forma más o menos homogénea. Ahí las barras azules muestran para cada región. La última no la miren porque esa es interregional, está sin distribuir, digamos. Aquí no están los subsidios de la vivienda porque todavía no sabemos la distribución, y no está una parte del MOP que no la tenemos distribuida por regiones también, que está en varias regiones, pero hay una parte sustantiva de los 4.500 millones de dólares distribuidos, y ustedes pueden ver, digamos, básicamente todas las regiones tienen inversión. Las diferencias, digamos, hay inversiones importantes, obviamente en la metropolitana, que es la más grande, en la Araucanía, que es la más pobre, Biobío, que es grande, pero todas las regiones, digamos, tienen inversiones relevantes. Y si vamos a las inversiones per cápita, los que tienen mayores inversiones per cápita son los extremos, donde hay, digamos, siempre una predilección por aquellas regiones como Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota. Otro de los temas que nos preocupa, aquí hay algunos ejemplos, entre paréntesis, del tipo de cosas para que, porque vi algunas preguntas al pasar así de cosas como preguntas más específicas. Aquí hay algunas ideas de, digamos, de algunos proyectos, ¿no? De cosas que se están agregando, para que ustedes se den idea. Como digo, no son grandes, enormes proyectos, sino que el principio es cosas que se puedan hacer ahora y que tengan todas las cosas hechas para poder hacerlo. Por ejemplo, en la zona norte, en Charique, Coquimbo, y estoy tomando ejemplos del MOP aquí, en el resto ya les señalé, en general, agricultura y vivienda y urbanismo, que son los otros que tienen alguna significación, que son subsidios, ¿no? Son subsidios al riego y son subsidios a la vivienda. Por lo tanto, lo de vivienda está esparcido por todo Chile, el del riego está más en la zona central, tanto centro-norte como centro-sur, que es donde se está tecnificando la agricultura. Pero el MOP, que es el que tiene la mayor parte por lejos, por ejemplo, en la parte norte tenemos el borde costero, la playa de las Machas de Arica. Tenemos las obras aluvionales en las quebradas de Iquique y Alto Hospicio. Tenemos la pavimentación en la ruta del Salado a Diego de Almagro en Atacama, por ejemplo. Pues ahí serían las obras como que uno más o menos, digamos, podría destacar. En el caso del centro, Valparaíso a Ñuble, tenemos el bypass a la ciudad de La Ligua, el aeródromo El Boldo de Cauquenes, esto es la parte de pista, digamos, el Canal de la Luz en Chillán,
En el sur de Biobío a los Lagos tenemos un puente en el río Biobío, en la zona de Chiguayante. El aeródromo de Cañal Bajo de Osorno, también esto es la parte de pistas. El borde costero de Ancud. Y en la parte austral, Ruta 7, o sea, la ruta austral. En el sector de Villa Ortega, en Aysén, vamos a avanzar un poco más de lo que teníamos previsto. El aeropuerto Presidente Báñez de Punta Arenas. El terminal es concesionado, esta es la parte de todo lo que es la pista de aterrizaje y despegue, las zonas de estacionamiento y maniobra, en fin. La ruta Porvenir en Aysén, en Tierra del Fuego, en fin. O sea, ahí hay una idea, digamos, del tipo de obras que están incorporadas. Si vamos ahora sí al MOP, el MOP lo que está considerando es una cartera de 13.500 millones de dólares en total, entre el año 20 y 22. Si ustedes ven la parte de inversión pública, que son la primera parte a la izquierda, la parte de inversión pública, y ahí es consistente con los datos que vieron antes, nosotros el año 20 teníamos en presupuesto hacer 2.322 millones. Debo decir una cosa, quizás una cosa que puede ser una sorpresa. Nosotros entre enero y junio, a pesar del coronavirus, a pesar del ausentismo, a pesar de todo, y trabajando muy duro y además trabajando muy estrechamente con las empresas contratistas y con la Cámara Chilena de la Construcción, nosotros estamos en ejecución 5,5% mayor que el año pasado. O sea, nosotros tenemos hoy día 5,5% más obras, más empleo, más inversión que lo que teníamos el año pasado, a pesar de todas las dificultades. Nosotros teníamos en presupuesto 2.300 millones, le estamos agregando 460 millones para llegar a casi 2.800 millones de dólares en total durante el año 2020. El mayor impacto de esta nueva inversión va a ser el año 21, que teníamos 2.500, le vamos a agregar 1.300. O sea, esto significa, desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas, hacer 50% más de inversión al año 2021. Eso es lo que estamos hablando. En materia de si esto se mide como inversión pública, la inversión pública el año 2021 va a crecer en 30%. La del MOP va a crecer en 50%, pero la del sector público como un todo va a crecer en 30%. O sea, y ustedes conocen las trabas que tiene el sector público, hacerlo crecer en 30 o 50, si ya lo normal es difícil de sacarlo, es una tarea titánica, pero eso es la tarea que tenemos que sacar adelante. Entonces, aquí estamos digamos, con los 3.800, y el año 2022 son otros 1.121. O sea, los mayores impactos de la inversión pública están en el año 21 y 22. Bien. Entonces, luego en la parte de inversión privada, que esta es la inversión privada adicional asociada a este programa, y que en el caso del MOP básicamente tiene dos fuentes. Obras adicionales que le estamos pidiendo a los concesionarios actuales de autopistas, pasarelas, terceras pistas, el túnel Los Ruiz en Santiago, que va a ser la obra más importante dentro de esto, en la parte privada, digamos, que va a unir General Velázquez con Américo Vespucio. Y eso suma, digamos, esta cifra. No aparece aquí, pero, digamos, es adicional. También tenemos lo que es 200 millones de dólares más que van a invertir las empresas sanitarias para poner al día la infraestructura hídrica de las ciudades, particularmente la de Santiago, Valparaíso y algunas otras ciudades más pequeñas. Pero la parte nueva de la inversión privada concesionada en este periodo van a ser casi 500 millones de dólares, como digo, más 200 millones de dólares de la sanidad. O sea, en total como 700 millones de dólares.
Y como digo, estos no son, después voy a hablar de las concesiones en general, porque he visto que ustedes tienen interés en las concesiones, pero digamos, estos no son concesiones nuevas, son obras nuevas pedidas a las concesiones actuales, porque una concesión nueva sería una cosa que va a tener un efecto en no sé cuántos años más, y ya estamos multiplicando las concesiones de 800 millones para llegar a aproximadamente a tener, digamos, una cosa adicional del orden de 3.000 millones de dólares al año en licitación. Pero eso va a tener un impacto en empleo, en actividad, en varios años más. Entonces, si miramos la inversión total, eso significa que vamos a tener este año 3.700 millones de dólares, el año 2021 5.000 millones de dólares y el año 2022 4.400. Si tomamos lo que nos interesa, que es el año 2022, en total tenemos casi 3.400 millones de dólares solamente que van a ser del MOP con fondos públicos y privados. Y el total programado son del orden de 10.000 millones. Esos son más o menos los números, digamos, en el caso del MOP, que como digo es por mucho el que tiene la mayor parte de la inversión y de los proyectos, y que, como vuelvo a insistir, significa para el año 21, que es donde está la parte más importante de esto, hacer crecer la inversión del MOP en 50%. Vamos a la próxima. Aquí está más o menos la distribución ahora de lo del MOP. El MOP es más grande la cifra, y el MOP tiene muchas más áreas distintas, así que aquí lo tengo dividido por distintos tipos de áreas en las cuales invertiría. Como siempre, la mayor parte tiene que ver con caminos. De la inversión de 3.300 millones de dólares en total de la que estamos hablando, o perdón, haremos la inversión pública, 2.900 millones de dólares, 1.500, o sea, la mitad, van a vialidad. ¿Y a qué corresponde eso? Son construcción y reposición de pavimentos de 7.500 kilómetros de pavimento, de caminos. Eso incluye 150 puentes. Hay también una gran cantidad de proyectos de conservación de caminos básicos, caminos que son ripriados. En obras hidráulicas, aquí hay una gran énfasis en todo lo que es obras de riego. También construcción y conservación de las redes de agua y lluvia, un tema en el cual Chile está muy atrás, particularmente en las ciudades del sur. Está también obras de control aluvional, ya las vimos en la zona del extremo norte, también algo en la región metropolitana. En materia de agua potable rural, se van a construir 41 sistemas adicionales a los que ya teníamos considerado. Hay que pensar que hoy día nosotros tenemos un presupuesto de agua potable rural de 200.000 millones de pesos al año, que es lejos el más grande que ha existido en la historia, es 40% más grande que el que ha tenido nunca este tema. Aquí hay una deuda gigante y problemas enormes, así como las ciudades hemos pasado bien la peor sequía, y no hemos tenido racionamiento ni de agua ni de luz, a diferencia de todas las otras grandes sequías que ha pasado Chile, y hemos logrado superarla. En los campos sí hay mucha gente que tiene problemas, y todavía hay mucha gente que no tiene un buen sistema de agua. Y por lo tanto esto es algo que siempre nos ha preocupado, y que esta es una buena oportunidad para darle otro golpe más y tratar de acercarnos a eliminar este problema. Adicionalmente a eso vamos a ampliar 35 más, y vamos a hacer conservación, es decir, mejora particularmente de la fuente de agua en 100 sistemas más. El total de sistemas en Chile son 3.000, así que hay bastante donde se puede, digamos, trabajar. O sea, en agua potable hay agua potable rural, mucho que hacer. Ya expliqué que hay además 200 millones de dólares en agua potable urbana. En aeropuertos va a haber mantención y mejora en las pistas de más de 10 aeropuertos y aeródromos. En obras portuarias, 20 mejoramientos de bordes costeros, tanto protección como mejoramiento para el uso turístico. También construcción, mejoramiento de caletas pesqueras. En la DGA, en la parte de gestión del agua, nosotros, el tema del agua, hay muy poca información.
para poder manejar esto adecuadamente. Por lo tanto, nosotros hemos hecho, digamos, los modelamientos. Todo esto hay que hacerlo por cuenca. De las 10 principales cuencas, eso ya se acaba de terminar o se está terminando. Tenemos contratado otras 10 y así estábamos a un ritmo de hacer 10 por año, pero esto nos permite, digamos, darle un nuevo impulso y hacer un avance de, como quien dice, adelantarnos un año adicional, cosa que es una gran noticia. Vamos también a mejorar con una inversión importante en la red de monitoreo que necesitamos para todo el tema meteorológico y control del agua, la nieve, en fin. Y también tenemos, como ya mencioné, en la parte de concesiones, ya yendo a la parte de inversión privada, todo lo que son obras adicionales que estaríamos solicitándole a autopistas como la 5, la 68, en fin, y también algunas urbanas, siendo la obra más importante el túnel Los Ruiz, como ya mencioné. Adicionalmente, pero no está ese número aquí incorporado, las empresas sanitarias tienen un proyecto para adecuar la infraestructura hídrica de las ciudades, particularmente Santiago y Valparaíso, que están muy atrás, de 700 millones de dólares, de los cuales 200 caen en el periodo 2022, y que hemos trabajado muy duro con ellos para que se hagan esas obras, para poder tener una mayor seguridad. Algunas de esas obras ya se están realizando, así que se van a ejecutar durante el 2022 esos 200 millones de dólares que están por encima de los planes de inversión que ellos tenían considerados hasta ahora. Así que ahí está más o menos en qué se va a invertir la parte que corresponde al MOPI, que se suma a lo que ya mencioné de cómo se va a invertir la parte que es de los otros ministerios. Vamos a la siguiente. Solo, y fuera de lo que venía hablando, solamente como vi que hay interés en el tema de las concesiones, esto ya no es un tema adicional, esto es algo que veníamos haciendo, pero que también tiene un crecimiento muy sustantivo y que se va a reflejar en inversiones adicionales muy fuertes en algunos años, porque todas estas concesiones se entregan, pero el concesionario, una vez que se licita, que se adjudica, y que eso demora, pero aparte de eso, son el diseño, la ingeniería definitiva la tiene que hacer él, la RCA la tiene que hacer él. Por lo tanto, entre que se adjudica y que hay una obra que va a demandar a la industria metalmecánica, o en fin, o que va a requerir trabajo, o acero, o hormigón, se demora porque hay una parte previa que hay mucho que tiene que ver con estudios y conseguir autorizaciones. Así que toma tiempo, pero todo esto va a ser una demanda futura muy significativa. Chile venía siendo, en el promedio 2010-2019, o sea, toda la década pasada, se licitaron, o sea, llamado a licitación, promedio 876 millones de dólares. Ahí está, las barras rojas muestran el llamado a licitación que hubo en cada año. Chile tuvo grandes montos de licitaciones y de concesiones en la época entre el 95 y el 2000, después eso cayó radicalmente, algo se retomó entre el 2010, digamos, y el 2014, pero si uno va a mirar el promedio, digamos, de la última década, 876. Y nuestro programa es llegar a un promedio 2020-2024 de casi 3.000, 2.974, o sea, es multiplicarlo por más de 3. Eso significa, en esos 5 años, que hay que tener proyectos, y hay que tener todo listo, y hay que hacer licitaciones por 15.000 millones de dólares. Ahí están, digamos, qué es lo que son, voy a darles un detalle un poco mayor, pero como siempre, la mayor inversión está en caminos, 11.000 millones de dólares en autopista, son 23 proyectos, de los cuales 11, y eso están asegurados, ¿no es cierto?, que se hacen de todas maneras, que son relicitaciones de concesiones que hoy día están y que caen durante este periodo y que hay que relicitar, ya se están venciendo, digamos, las cosas que se hicieron en el 95, 96, bueno, ahora corresponde hacer la nueva. Y la nueva no es solamente una pequeña reparación, sino que obviamente hay que hacer una autopista que esté al nivel de lo que son los tráficos de hoy. Y adicionalmente a eso hay 12 obras nuevas de autopista que hay que
que hay que licitar. En materia de hospitales, esto es una novedad muy, muy relevante, que el gobierno anterior, digamos, llegó a la conclusión que no le gustaban las concesiones de hospitales, y por lo tanto las detuvo. Se había hecho alguna concesión de hospitales, pero se detuvo completamente. Nosotros pensamos todo lo contrario. Les doy el ejemplo solamente de los hospitales de Curicó y de Linares. Los dos hospitales son muy similares, se iniciaron al mismo tiempo, se entregaron, digamos, para ser ejecutados al mismo tiempo. Hoy día el hospital de Curicó está construido al 90%, va a estar listo en el mes de noviembre. El hospital de Linares está recién iniciando sus primeras excavaciones. El hospital de Curicó está hecho por concesión. El hospital de Linares lo está haciendo directamente el Servicio de Salud. Hay una diferencia en este momento de 3 años. 3 años de falta de hospital en Linares. Entonces, digamos, sin duda que la participación público-privada en esta materia aporta. No solamente aporta financiamiento, digamos, aporta que las cosas van saliendo de una mejor forma porque tiene más flexibilidad para poder hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 15 proyectos, además 15 proyectos son más de 15 hospitales porque algunos se licitan en grupo, y entonces esos son 2.000 millones de dólares en hospitales. Ya les voy a mostrar, ya empezamos las licitaciones, la primera se abrió el viernes pasado, así que ya tenemos novedades en eso, y es todo nuevo. Son 15 licitaciones nuevas en esta materia. Aquí va a haber un cambio en materia de lo que es el estándar y lo que es, digamos, lo que se está haciendo en materia de hospitales y la infraestructura de hospitales que tiene Chile, pero impresionante. Acabamos de terminar un hospital concesionado, que es el Félix Bulne, que lo aceleramos, ya está en funcionamiento. Imagínense lo que era, no había hospital en la zona norponiente de Santiago y ahora tiene un hospital de primer orden. Estamos en la construcción de un hospital gigantesco como el nuevo Hospital Salvador, con el nuevo Centro Nacional de Geriatría, que también es una obra gigante, también por concesión, y como digo, con todos los otros que se van a agregar, y algunos que estamos realizando. Estamos haciendo 7 hospitales adicionales como obra pública, pero como obra pública hecha por el MOB. O sea, el Ministerio de Salud nos encarga a nosotros que le construyamos los hospitales, y hoy día tenemos como encargo 7, uno de ellos, digamos, el hospital de Curicó. Bien, después tenemos tranvías y teleféricos, que es una cosa nueva. Ya el primero, ustedes probablemente ya lo conocen, que es el que ya está licitado y va a iniciar muy prontamente su construcción, que es el que une Providencia, el Cerro San Cristóbal y Ciudad Empresarial. Pero hay otros proyectos, Iquique Alto Hospicio, hay también una idea que todavía está en verde, digamos, en Valparaíso, pero los tranvías y teleféricos hay, digamos, particularmente los teleféricos en varios lugares de Chile, que se da la geografía y las características demográficas para que tengan bastante éxito, así que por supuesto están considerados también. Ahí hay 5 nuevos. Embalses, un tema que, como ya expliqué, muy importante, es el tema hídrico. Buena pregunta. Hay 2 proyectos adicionales por 800 millones de dólares. Aeropuertos, que también hay algunos que se hacen, digamos, en grupo, hay 6, que son casi 300 millones de dólares, y otras cosas menores que hay, paraderos digitales y otras cosas menores. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Esos son los 15.000 millones de dólares. ¿Qué tenemos hoy día de eso en licitación? Bueno, la red aeroportuaria Austral, el aeródromo de Punta Arenas, con el de Coyhaique, el de Balmaceda, que están hoy día en licitación, junto con también en paralelo, digamos, en otra licitación, pero al mismo tiempo, está la tercera licitación del aeropuerto de La Florida en La Serena. Estos son cambios muy significativos de los tamaños. Por ejemplo, el aeropuerto de Punta Arenas hoy día tiene 6.500 metros, pasa a tener 16.500 metros cuadrados. El de Coyhaique tiene 2.400 metros cuadrados, pasa a tener 12.400 metros cuadrados. Si uno toma, digamos, el total de lo que vamos a hacer, de todos los aeródromos, que son 17 que vamos a transformar,
el total de eso lo que significa es multiplicar por 2,5 veces el tamaño de los terminales aéreos de estos 17 que son los principales aeropuertos de Chile, y además de eso muchos de ellos pasan de ser aeródromos a ser aeropuertos, es decir, todos quedan con los servicios, no digamos todos, pero muchos de ellos con los servicios y las condiciones para poder hacer directos vuelos internacionales. De hecho ya tenemos desde provincias, tenemos varias que ya hacen vuelos internacionales. Aquí estamos cambiando el modelo de licitación, lo teníamos a plazo fijo, con las condiciones que hay hoy día sería mucho riesgo para el concesionario, lo estamos cambiando a un sistema, digamos, de valor presente de los ingresos, de manera tal de que no haya riesgo de la demanda y que esto sea una cosa que tenga más postures. Y adicionalmente a eso, en la medida de lo posible, si se puede hacer la inversión por etapas, para no invertir lo que no sea necesario y a medida que se vaya recuperando el flujo aéreo. Tenemos la segunda concesión de la Ruta 5, Talca-Chillán. Esta es una inversión muy sustantiva, son del orden de 800, 900 millones de dólares. Es una de las partes de la Ruta 5 que es muy rentable. Son casi 200 kilómetros de ruta. Hay que hacer un bypass de 60 kilómetros, un nuevo puente sobre el río Maule. Hoy día nosotros dependemos del puente que está en la Ruta 5. Digamos, por motivos de resiliencia de la red, necesitamos otro puente. Terceras pistas en la ruta, en la zona de San Carlos Chillán. O sea, una inversión muy sustantiva y que va a iniciar su proceso ya de avance, digamos, de la licitación. Ya está en licitación, pero el proceso de la entrega de las ofertas y todo es ahora muy próximo, en pocos días, así que falta poco para ese tema. En materia de hospitales, tenemos en licitación la red Maule, y ahí ya tuvimos una buena noticia, se abrieron las ofertas. El día viernes se presentaron 4 empresas, teníamos dudas de qué iba a pasar con la situación, se presentaron cuatro empresas de primer nivel nacional e internacional, así que creemos que esto va a ir bastante bien. Son casi 400 camas adicionales. Ven lo que significa para el Maule tener un nuevo hospital de 400 camas en Curicó, que está terminándose. Linares, que ya lo mencioné, que está iniciando su construcción, por otro tanto. Y además de eso, Cauquenes, Parral, Constitución, cada uno con un hospital de 100 millones de dólares cada uno, con un total de 370 camas, todo con las instalaciones, digamos, tanto de infraestructura como de equipamiento, las más modernas. O sea, un cambio, pero impresionante en la atención de salud en una región como esa. Así que y acá un buen signo de que hay mucho interés en este tema. Vamos a iniciar la licitación muy pronto, probablemente en 1 semana, 2 semanas, digamos, de lo que es Buin-Paine, un hospital de 200 camas y del orden de una inversión de 200 millones de dólares, que va a ser importante a toda la zona sur de los alrededores de Santiago. Así que eso es lo que está hoy día en licitación. Vamos al siguiente. Y también quería darles, como ustedes son prácticos y quieren saber, digamos, demanda por sus productos, y no para 14 años más, sino que una cosa, digamos, rápida. ¿Qué es lo que está comenzando construcción en obras concesionadas? Y estos son 8 obras entre el 2020 y 2021 por 2.100 millones de dólares. En primer lugar, el aeropuerto de Chacayuta, en Arica. El cuarto trimestre del 2020 debiera estar empezando, digamos, la construcción. Ya, todo esto son cosas que están adjudicadas y que tienen que hacerse. El acceso vial al aeropuerto, el otro acceso vial, es una inversión de 30 millones de dólares también para la última parte del año 2020. La ruta Nogales Puchoncaví, que está adjudicada, están terminándose las expropiaciones, que ya está con instalación de faenas, qué sé yo, está avanzando, que es una inversión muy significativa de 220 millones de dólares, así que esa es una relevante y que, como digo, ya está funcionando. La ruta Nahuelbuta, que está iniciándose ahora, ya está iniciando su instalación de faenas, está un poco más rápido que lo que aquí aparece, que también es significativa en la zona sur. Rutas del LOA entre Antofagasta y Calama, que va a completar la doble vía entre estas dos ciudades, y también va a ser una circunvalación a la ciudad de Calama. Son 300 millones de dólares
y esto también está adjudicado, todo está listo para comenzar, digamos, su construcción, así que debiera esto estar funcionando, digamos, muy pronto, ¿no? De aquí a un mes, una cosa así, deberían empezar a tener los trabajos. El teleférico Bicentenario, ya para el segundo trimestre del 2021, está avanzando muy bien, sin mayores dificultades. Hubo dificultades con la estación en Providencia, pero se llegó a un acuerdo con la municipalidad para la ubicación, y por lo tanto se hicieron las modificaciones, así que no debiera tener mayores inconvenientes. Ruta 66, la carretera de la fruta, entre San Vicente, ¿no es cierto?, y San Antonio, también para fines del año 2021, está adjudicada esta obra, está dividida en 2 tramos, todavía hay una duda en uno de los tramos, digamos, cuál va a ser el trayecto exacto, pero está dividido de tal manera que a lo menos el otro tramo puede partir sin ningún problema, así que tampoco deberá tener mayores inconvenientes. Y la ruta 5 entre Los Vilos y La Serena, que es una inversión de 500 millones de dólares para el tercer trimestre del 2021. Estas son todas obras que están adjudicadas, que están caminando, que no debieran tener inconvenientes y que van a significar una inversión de 2.000 millones de dólares en nuevas inicios de construcciones entre fines de este año y fines del 21. Así que esto va a ser significativo, pero aquí no es mucho lo que hay que hacer, simplemente lo que hay que hacer es ir creando las nuevas concesiones para que hayan para los años siguientes, que es lo que les mostré anteriormente. Eso es, y a su disposición. Me parece Bueno, que había una pregunta, sí. pero que llegara a ella. Señor ministro, pucha, lo primero, muchas gracias por su exposición, bastante completa, nos dejó una excelente visión de lo que está haciendo su ministerio y lo que está haciendo el gobierno para la reactivación económica, así que muchas gracias. Efectivamente, hay aquí algunas consultas, se las voy a hacer. Bueno, la primera que nos piden nuestros socios es: ¿existe un listado completo de la obra específica incluida en el plan de recuperación con fechas definidas? Porque usted habló ahí algunos detalles, hay algunos, qué sé yo, detalles de proyectos como aeropuertos, hospitales, pero sería interesante poder tener ese listado de obras, por ejemplo, qué sé yo, los puentes y obras menores, con nombre específico y fecha en las cuales ustedes estiman que se deberían llevar a cabo, de tal manera de que nosotros las podamos seguir. Bueno, respecto de eso, en cuanto lo tengamos 100%, no va a tener mucho cambio respecto de lo que le he mostrado, y por eso me atrevo a mostrar las cifras agregadas y algunos de los ejemplos que les di. Hoy día está en discusión con la Dirección de Presupuesto, con Hacienda, en fin, etcétera, ya el detalle. Así que en los próximos días debería estar eso, y ahí, digamos, vamos a tener ese listado, encantado de hacérselos llegar, digamos, con el detalle más preciso, obra por obra, y con el detalle, digamos, de qué tenemos considerado para cada año. Como digo, hoy día todavía podría haber algún cambio de alguna de ellas, en que alguna obra queda afuera y cambie por otra. No va a cambiar los números ni lo grueso que he mencionado, así que en cuanto lo tengamos, encantado de ponérselo a disposición, pero en los términos gruesos y genéricos es lo que le he explicado. Perfecto, estupendo, y vamos a estar ahí a la espera y le vamos a pedir la palabra y nos vamos a comunicar para ese listado. Hay una pregunta, hay una pregunta por ahí que habla de que en su última exposición en el Senado habló de un plan de recuperación de 8.000 millones de dólares. Hoy en día lo que nos mostró son 10.500. Supongo que el mismo plan actualizado, ¿no? Exactamente lo mismo. Lo que pasa que acá, digamos, primero que entran y salen obras, pero lo que cambia tiene que ver con la cola, ¿no? Con lo que está del año 22 en adelante, que en realidad es un tema que no es algo que miramos con mucho detalle. Depende del proyecto que uno ponga, queda una cola más grande o una cola más chica, dependiendo de cuántos años más necesita ese proyecto. Pero la plata que tenemos disponible para los años 2022 son los 4.500 millones de dólares, y por lo tanto tenemos que ajustarnos a eso,
y si proponemos un proyecto, bueno, hay que sacar otro, porque no hay más recursos que eso. Entonces, efectivamente es exactamente lo mismo, es simplemente que ha entrado o salido un proyecto que tiene, digamos, una cola que es distinta. Y en general, digamos, ni siquiera mencionamos esos números de lo que es del año 23 en adelante, probablemente incluso los proyectos van a ser en lo posible licitados por etapas, ¿no? O sea, si un proyecto tiene que invertirse el 20 o el 21, 22, 23, 24, un camino, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, probablemente se va a ir en etapas, si sean 100 kilómetros, bueno, los primeros 50 para que se hagan el 21, 22, y después, digamos, quedará a ver si hay la posibilidad de hacer los otros 50, digamos. Perfecto. Señor ministro, aquí hay otra pregunta que para nosotros es bastante importante. Dice, ¿las licitaciones tendrán alguna prioridad para empresas de productos nacionales para fomentar la actividad de manufactura nacional versus importación? Esta pregunta incluso está dentro de los planes de fomento de la industria que hemos hecho a CIMED en años anteriores. Y bueno, y hoy en día más que nunca se hace prioritario pensando en el tema de la reactivación del empleo. Y esta es una medida que en el estudio que hicimos nosotros con Econsult, en nuestro plan de reactivación industrial, vimos que en crisis anteriores muchos países tienen políticas de desarrollo de su industria nacional y sobre todo en planes de inversión del Estado, de infraestructura, como el plan que usted nos mostró, en que hay incentivo en el empleo de la industria nacional para distintas maneras. Y un caso específico, por ejemplo, el Puente del Chacao, que usted sabe que el Puente del Chacao mayoritariamente es una inversión de Chile, donde al final es una concesión que se supone que los chilenos la vamos a pagar y que mayoritariamente las cosas van a llegar del extranjero. Entonces, viendo lo que hacen los países con los cuales nosotros competimos, que son países europeos, Estados Unidos, bueno, ni hablar, los países como China, que tienen fomento a esa industria nacional y nosotros que estamos muy pobres con respecto a eso. ¿Tienen ustedes pensado algo en esa línea? Bueno, la respuesta es no. Digamos, no hay una cosa específica respecto a compras nacionales en este tema. Eso por lo demás sería una cosa más bien de una política general más que de este plan de inversión en particular. Pero dos comentarios. La mejor protección se llama dólar a 800. Y la segunda mejor protección se llama, digamos, el problema logístico que existe hoy día en el mundo. Imagínese usted está compitiendo con una cosa que usted hace acá versus una persona que tiene que trasladarlo por el mundo con problemas en los puertos, con problemas en los barcos, con problemas en el transporte. Entonces, hoy día yo creo que hay una buena posibilidad. Lo que sí estamos considerando es viendo la posibilidad de poner algunas cosas que no obliguen, pero que sí, digamos, pongan el requisito de que la demanda por trabajo, por mano de obra, ya expliqué que esto es a todas las regiones, que por lo menos tengan que avisar esos puestos de trabajo en la región, ¿no? Porque en las regiones hay muchas cosas que traen gente de afuera, que llegan a empresas muy grandes, que traen sus propios empleados, entonces, bueno, que al menos, digamos, la gente del lugar pueda postular a esos cargos, ¿no? Y un comentario respecto al Puente del Chacao. El Puente del Chacao, para dar un ejemplo, efectivamente, por ejemplo, el Puente del Chacao, que lo que más ocupa es fierro, todo ese fierro se traía de Corea, porque Chile no producía los estándares, los tamaños, las calidades, no sé, del fierro de construcción que se requería para ese puente. Con un costo gigante y barcos especiales de Corea, y etcétera. Pero Huachipato se puso las pilas y digamos, cambió su sistema, produjo lo que se necesitaba, mejoró la calidad, hizo lo que se necesitaba. Y hoy día el fierro se le compra a Huachipato, así que, digamos, todo se puede hacer. Y tenemos las condiciones hoy día, como dije, de poder tener la posibilidad de poder competir en mucho mejor forma, porque tenemos hoy día condiciones macro en general
que le dan una ventaja importante a los productores nacionales. Sí, bueno, ahí en el puente del Chacao efectivamente hay un súper buen trabajo que desarrolló CAP, que efectivamente habían unas barras de alta resistencia muy especiales y que CAP con un trabajo de desarrollo y innovación en su planta pudieron llegar a unas calidades muy especiales y efectivamente, y bien para el país de que nosotros estemos suministrando esas partes, pero son unas barras específicas de anclaje. Ahora, la gran consumo de acero, que son todas las dovelas, que son las que va a tener el puente, bueno, eso sigue, lamentablemente sigue la idea de traerlo de Corea y bueno, y ahí Ya, sí la industria... pero yo se lo puedo decir porque lo converso con los coreanos todos los días. Ellos están muy complicados económicamente, digamos, ellos están haciendo este puente y el costo del puente es mucho más alto, digamos, que lo que ellos están recibiendo por el valor del puente, así que cualquier ahorro para ellos es la mejor noticia Sí. que pueden tener en el mundo. Así Perfecto. que si cualquiera le quiere ofrecer el mismo producto más barato, yo seguro que se lo compran al tiro. Bueno, es que lo que pasa es que hay que mezclarlos con políticas de desarrollo industrial, que no necesariamente todo es calculadora. Pero bueno, pero llevándolo a otro tema que algo similar, es el tema normativo, porque ahí sí que nosotros, y de hecho, ACIMED, junto con el Instituto Chileno del Acero, hemos hecho en los últimos tiempos también un fuerte trabajo normativo para que Chile tenga sus normas, sobre todo pensando en que somos una de las zonas más sísmicas del mundo y bueno, y tenemos toda nuestra complejidad. Hoy día tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía con respecto a las normas y también nos gustaría si podríamos tener una posibilidad también con el Ministerio de Obras Públicas para que de tal manera de que estos proyectos de inversión que tenemos en el pipeline en los próximos años, además, tener la certeza de que cumplan 100% todas las normativas chilenas, qué sé yo, que se han hecho en el Instituto Nacional de Normalización, que están en el MIRBU, y que sí, lamentablemente, en el último año hemos visto proyectos que ha desarrollado el MOP que no necesariamente cumplen con las normas chilenas y que en el fondo también ponen a la industria nacional en una situación de una competencia que no es pareja. No sé si ustedes han analizado eso. No conozco ese tema, pero encantado. Por supuesto que podemos, digamos, trabajar. Si hay algo que no cumplimos, alguna norma, encantado que podamos trabajar, digamos, en lo que corresponda. Sí, porque las normas del mundo del acero se han ido actualizando en el último tiempo. Y bueno, ahí hay un trabajo que a nosotros nos encantaría de poder trabajar, así que le vamos no sé con quién nos podríamos comunicar para entablar unas mesas de trabajo y que obviamente hay que hacerlo junto con el MIMBU, con el Instituto Nacional de Normalización. Yo creo que lo mejor es la directora general de Obras Públicas, la Mariana Concha. Yo creo que Mariana Concha es la persona adecuada para eso. Ella ve, digamos, varias áreas del ministerio, porque esto seguramente es aplicable a varias cosas, no solamente a un rubro, digo. Súper, estupendo. Hay otra pregunta ahí, dice, que nos preguntan, uno de nuestros socios dice, ¿en qué consisten las inversiones en arquitectura que no están mencionadas? Porque me parece que hay unos proyectos de arquitectura que no están en el plan que nos mostró. No sé si esos proyectos están vigentes. Arquitectura, solamente para explicar para aquellas personas que no lo saben, la Dirección de Arquitectura dentro del Ministerio de Obras Públicas es una dirección que hace trabajos para terceros. Hace desde comisaría, cuarteles de la PDI, donde opera, digamos, el Ministerio Público, hace restauraciones de edificios antiguos, por ejemplo, donde va a operar el Palacio Pereira, donde va a empezar a operar el Ministerio de la Cultura ahora, fue restaurado por arquitectura, hace colegios, o sea, el resto de los ministerios y entidades públicas
le pide a Arquitectura que hace. Arquitectura, por ejemplo, está haciendo el hospital de Curicó, ¿no? Pero por petición y son en total 7 hospitales, pero el presupuesto corresponde a salud, y ellos son los que, digamos, nos piden que nosotros, con recursos de ellos, construyamos ese hospital. En la primera parte de cuando se hizo este programa de inversiones, la opinión de Hacienda fue: dejemos fuera todo eso, no concentrémonos en lo que es, digamos, la operación propiamente tal del MOP, de camino y del vivienda en el MIMBU y en fin. Pero eso parte de lo que yo mencioné hace algunas preguntas atrás, relativo a que se estaba, digamos, mirando algunas obras que hay que volver a modificar, tiene que ver con esto que estoy mencionando. Entonces, algunas comisarías van a quedar incluidas, algunos cuarteles de la PDI, digamos, hay alguna escuela que no sé si va a quedar o no, pero son ese tipo de obras las adicionales en el tema de arquitectura. Por el momento no están consideradas porque, como digo, en la primera versión no quedaron, pero en la versión final sí van a quedar algunas obras de arquitectura, porque además arquitectura tiene una gran capacidad de gestión. Hoy día tiene una cantidad, digamos, muy grande de obras, entonces sería un desperdicio. Estamos poniéndole mucha presión a otras partes del ministerio, y tenemos capacidad de gestión en arquitectura, entonces también hay que equilibrar, digamos, las capacidades. Recordar que esto significa aumentar en 50%, digamos, el tamaño de lo que hace el ministerio. Solo por darle una idea, el Ministerio de Obras Públicas hace 1000 obras al año. O sea, tenemos 1000 obras en distintas partes que hay que controlar, y pequeñas, medianas, grandes. Estas además son, en promedio, son más chicas que el promedio. Así que por lo tanto estas son como 600 o 700, son la mitad de la plata, pero son como 600 o 700 obras. O sea, vamos a tener 1600, 1700 obras que vamos a tener que estar controlando. Entonces, perder capacidad de gestión en algunos de los sectores importantes del ministerio, como es arquitectura, no parece, digamos, lo más equilibrado. Por esa razón, probablemente vamos a reducir en algo los recursos de vialidad o de alguna de las otras cosas, y vamos a poner algo más en esta materia de arquitectura, en obras como las que acabo de mencionar. Son obras pequeñas para otros ministerios. Yo creo que las que tienen que ver con seguridad, como policía, investigaciones, van a quedar dentro, a lo mejor alguna cosa educacional también. Ya. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, y para terminar, una última pregunta. Yo sé que usted tiene el tiempo bastante acotado. La pregunta dice: ¿hay algún sistema de seguimiento en proyecto de APR, agua potable rural? Dice, pues en Los Ríos y la Araucanía hay 4 proyectos de hace 4 años que no avanza con la prioridad deseada. Bueno, los APR, primero, no todos los APR son del MOP. Hay 2/3 de los APR son del MOP, 1/3 son municipales, privados, de la Subdere, en fin, financiados por el gobierno regional. Eso va a cambiar en cuanto entre en aplicación la nueva ley de agua potable rural, que ya se aprobó en el Congreso. Falta que la Contraloría apruebe el reglamento. En cuanto se publique el reglamento, que falta solo la aprobación de la Contraloría, va a entrar en ejecución, y desde ese momento todos los APR van a quedar, digamos, bajo la tuición del MOP. Ahí también va a haber un cambio importante, porque por primera vez no solamente va a haber una preocupación del Estado a través del MOP de lo que es el agua potable rural, por primera vez va a haber la obligación legal de comenzar a preocuparse de lo que es el tratamiento de las aguas servidas en las zonas rurales. Por el momento solamente el Estado se preocupa de proveer agua, pero no hay ninguna obra, ni nosotros hacemos nada en materia de alcantarillado, y en materia de tratamiento de agua servida, ni en recolección de agua servida. Así que cada comunidad se la arregla como puede, cada persona se la arregla como puede. Y hoy día, del orden del 20-25% solamente de las comunidades tienen algún sistema de recolección de agua servida. Así que
ahí va a haber un cambio grande. O sea, lo primero, no sé, esas obras que se mencionan, no sé si serán de las del MOP o no las del MOP. En segundo lugar, en la Araucanía es donde hay mayor carencia de sistemas de agua potable, rural, ¿no? La Araucanía y Ñuble es donde está el epicentro del problema y por lo tanto donde estamos haciendo mayor número de construcciones en esta materia. Y las construcciones de una PR en Chile, de acuerdo a toda la normativa que hay que seguir, demoran 5 años, siendo una cosa bastante sencilla. Demoran 5 años y la razón es que primero hay que hacer un estudio hidrogeológico. O sea, primero hay que demostrar, de acuerdo a la ley y a las normas existentes, hay que demostrar de que hay agua, ¿no? Para poder asegurar que los recursos del Estado no se ocupen en un lugar donde no hay una fuente de agua. Entonces, primero, para poder hacer el estudio hidrogeológico hay que aprobar los recursos para poder hacer el estudio. Y eso tiene que ir a una evaluación que dice si acaso se puede hacer o no se puede hacer, que va a otro lado, no depende del MOP, tiene que ir al Ministerio de Desarrollo Social. Una vez que se ha comprobado que existe la fuente de agua, hay que postular, digamos, para hacer el diseño. Un diseño de una PR vale 30, 40 millones de pesos, entre 20 y 40. Por esos 20 o 40, para una obra que va a costar 2.000, hay que hacer la misma presentación al Ministerio de Desarrollo Social, a la DIPRE y a cada uno, para que aprueben el diseño y establezcan que se puede hacer y que vale la pena invertir esos 20, 30 o 40 millones de pesos estatales para hacer el diseño de esta obra. Luego de eso hay que licitarla, hay que esto, lo otro. Todo el proceso de toda esta primera parte dura 2 años. Una vez que tiene el diseño y que lo tiene aprobado y que cuenta, digamos, tiene que postular esa obra para la construcción. Nuevamente tiene que pasar, ahora tiene que aprobar los 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones, lo que cueste el APR, ¿cierto?, en Hacienda. Y también tiene que sacar nuevamente una evaluación social que demuestre que es una buena inversión invertir en este caso. Desarrollo Social tiene miles de proyectos de todo el Estado de Chile que tiene que evaluar. Imagínense cuánto se demoran en evaluar, digamos, una PR en la Araucanía. Entonces, eso luego se aprueba y se construye. En resumen, una PR se demora 5 años. Entonces, ese es, digamos, que alguien diga, oiga, mire, hace 4 años que estamos en esto y todavía no tenemos la PR, no es ninguna novedad porque una PR se demora en promedio 5 años. Así que eso no está fuera del estándar. ¿Qué cosas estamos haciendo? Nosotros tenemos una mesa de trabajo de lo que me tocó a mí crear cuando estaba en Desarrollo Social, que es lo que se llama esta iniciativa de Compromiso País, donde una de las mesas y una de las cosas específicas tiene que ver con agua potable rural, donde trabajamos con académicos, con sector público, privado, con empresas, con fundaciones que están dedicadas a esto, y donde estamos, digamos, trabajando de qué manera este proceso se puede acortar, o sea, cómo se puede hacer cuidando los recursos, haciendo de todo, ya sea cambiando las normas, o ya sea simplemente, por ejemplo, que el sector privado, que la propia comunidad, o que empresas que quieran ayudar, o gente, lo que sea, haga, por ejemplo, la primera parte, el diseño. El diseño cuesta muy poca plata. Hay mucha gente que quiere ayudar en esto. Hay muchas empresas que tienen interés por las comunidades locales, que ellos operan en la zona, y están más que dispuestos a ayudar, no componiendo 2.000 millones, pero si hay que poner 20 o 30, no tienen ningún problema. Bueno, si esas comunidades tuvieran el diseño, en vez de demorarnos 5 años, nos demoraríamos 2 o 3. Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes un avance importante. Otro avance importante es, por ejemplo, lo que hemos hecho con la minería. Anglo American ha hecho una cosa extraordinaria, puso equipos a estudiar esto y se dio cuenta de que más allá de la falta de agua, hay un problema de que esto es operado por los propios vecinos, y que los propios vecinos obviamente no operaban bien estos sistemas, y que poniéndole ciertos sensores, ciertas maneras de poder operar esto a distancia, ciertos protectores para aumentos de presión, en fin, se podía manejar esto de mucho mejor manera. Resultado de esto, con una inversión mínima, que lo estamos haciendo ahora en todos los sistemas, lo estamos extendiendo por todo Chile, el consumo de luz bajó 30%. La disponibilidad de agua, o sea,
el número de veces que las personas, digamos, se quedaban sin agua, solo por operar esto distinto, aumentó 30% con la misma fuente de agua, solo por una regla distinta de cómo se llena el estanque, cuándo opera la bomba, en fin. La rotura de cañerías disminuyó un 40%, solamente por poner, digamos, protectores que, digamos, no permiten que la presión supere un X, digamos, más allá de una cierta cantidad. El gasto de energía se redujo en 25-30%. O sea, la misma infraestructura, exactamente la misma infraestructura, el mismo tarro, la misma cuestión, las mismas cañerías, el mismo consumo, la misma gente que está en esta cosa, pero con un poquito de inteligencia, de operación, con algunos sensores, con algunas protecciones, en fin, ha tenido, digamos, la posibilidad de mejorar el servicio enormemente y reducir los costos para esos grupos de vecinos en forma muy significativa. O sea, aquí hay una cosa en la cual, digamos, todos podemos colaborar para que funcione mucho mejor, y aquí sí que hay un problema social de proporciones mayúsculas, la gente no se da cuenta, pero mientras en las ciudades tenemos un país de primer nivel, donde nunca nos falta llegar agua, donde el agua se puede tomar en cualquier parte, todas esas cosas que a nosotros nos parecen obvias, en muchas ciudades y en muchos países del mundo no son obvias. Y no eran obvias en Chile de hace 30 años atrás. Es un cambio fantástico que hemos tenido. Esto es parte muy importante de por qué vivimos 10 o 15 años más que antes, de por qué los niños no se mueren, digamos, no hay tanta mortalidad infantil. O sea, todo esto es una cosa maravillosa que ha sucedido, pero eso es cierto para el 93% de los ciudadanos. Pero hay una parte de la población que vive en los campos que todavía vive como vivíamos el resto en los años 50 o 60, que no viven 80 o 90 años, que no tienen esas aguas limpias, que no abren la llave y sale agua. Hay casi 1 millón de personas que no disponen de agua en su vivienda, 1 millón, que es una locura total. Entonces, y esto es una cosa, esto además está reservado al Estado. O sea, aquí no pueden entrar las sanitarias, ¿cierto? Mientras hacemos gárgaras, digamos, con el problema de la sanitaria y el problema de los derechos de agua de los privados y qué sé yo, el Estado tiene reservado para sí el problema del agua en los campos y tiene un retraso impactante. Y está prohibido por la ley. Eso no está bien. No, eso no está bien, dice mi reloj, pero no sé por qué. Lo tengo entrenado. Entonces, y esa gente no puede, digamos, demandar este servicio en ninguna otra parte. No puede ir a una sanitaria y decirle, oiga, conécteme a mí acá, porque no, está prohibido. Aún la nueva ley prohíbe incluso que las sanitarias puedan dar asesoría. Hoy día le dan asesoría a los APR. Ahora ya no le van a poder ni siquiera dar APR, no le van a poder dar ni siquiera asesoría. Entonces, digamos, es una cosa totalmente hecha como mucha gente hoy día dice que hay que hacer las cosas, todo estatal. Bueno, aquí es todo estatal y el resultado es de verdad penoso. Bueno, señor ministro, lo felicito por la exposición, lo felicito también por el trabajo que están haciendo. Yo creo que están haciendo una súper gran labor ahí en el desarrollo y en promover todos estos proyectos. Está además decir que le deseamos el mayor de los éxitos en este programa de reactivación de la economía y del empleo. Nosotros, nuestro gremio, nuestra empresa, lo vamos a estar ahí para apoyar. Y nosotros nos quedamos con 2 tareas mutuas. La primera es recibir esa actualización de los proyectos con nombre y fecha, que para nosotros sería súper útil. Y nosotros los próximos días nos vamos a contactar con Mariana Concha del MOB para ver si podemos hacer esta mesa de trabajo normativo. Así que muchas gracias por su tiempo. Nos deja al menos con ánimo y con esperanza de que se va a reactivar la economía, al menos desde el punto de vista de la inversión en la infraestructura a final de este año y el próximo. Oiga, tenemos que hacerlo. Y dependemos de muchas cosas, como le digo, primero que todo de la salud, de que no se nos empeore la situación de salud, porque si no, nada de esto es posible, y después del desafío muy grande que tiene el sector público de poder implementar todo esto,
y otra parte, digamos, del sector privado, porque, como le digo, hay una parte muy grande que es incentivos a las empresas para que inviertan y para que contraten, y eso es mucho más grande que lo que estamos hablando en esta materia. Así que hay un desafío gigante para la parte, digamos, del empresariado nacional, de salir de esto. Si lo hacemos bien, nada se ha perdido, están las mismas industrias, está todo, esto no es un terremoto, no se cayó la fábrica, no se perdieron las máquinas, está todo ahí. Todavía la mayoría de las empresas, los equipos están funcionando, existen, o sea que tenemos la capacidad de volver, pero si nos seguimos demorando, ya todo eso también se va a perder. Sí, lógico. Si se demora, vamos a hacer menos. Pero bueno. Así es. Bueno, muchas gracias. Un Pero en todo abrazo a caso, todos. estamos cuadrados con la iniciativa de usted. Muchas gracias. Y bueno, y esperemos contar con la presencia suya, que nos pueda ver el próximo 26 de agosto en nuestro foro de la industria, que este año se llama la nueva industria motor para la reactivación económica y el empleo. Muchas gracias, señor ministro. Ya está. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la paciencia. Hasta luego. Hasta luego, gracias.